Hola a todos nuevamente. Les voy a hacer un video cortito, más que nada, entregándoles algunos tips de estudio para el paciente crítico y el paciente quemado, ¿ya? La idea de esto es hacer algunos reforzamientos puntuales para poder guiarlos de qué cosas y cómo estudiar. Primero, el primer tip importante es que deben estudiarse la fisiopatología. Yo no puedo tratar a un paciente si no conozco lo que tiene, si no conozco cómo funciona la patología que tiene. El paciente crítico, independiente de la injuria, infección, etcétera, se comporta de una manera bastante repetida, caso a caso, ¿ya? Estúdiense las fases, estúdiense los sustratos que se utilizan, por qué hay hiperglicemia constante, cuál es la causa, cuáles son las proteínas de fase aguda, positivas, negativas. Estudien por qué, por ejemplo, yo debo dar un hipercalórico y un antiproteico a estos pacientes. ¿Cuál es la fisiopatología de eso? Para que después puedan fundamentar, ¿ya? Los fundamentos van en base a la fisiopatología de la enfermedad, asociada siempre a mi paciente en particular, ¿ya? No estandaricen los fundamentos, debo asociarlo a ese paciente. Eso por un lado. Lo segundo que quería repasar, a partir de lo que vi en los controles y lo que me han llegado de dudas, es el plan de asistencia nutricional intensiva. Generalmente lo que se solicita en el plan de asistencia nutricional intensiva es que ustedes calculen el requerimiento de energía, macronutrientes, líquidos y nutrientes críticos y explique el plan de asistencia nutricional intensiva o explique cómo usted realizaría este plan. Cuando se solicita el cálculo de requerimientos, ustedes deben calcular los requerimientos meta, o sea, las fórmulas predictivas por el peso más los factores, ¿ya? O sea, yo debo calcular el gasto energético total. Ese es mi requerimiento. Ahora, si es que se les solicita que ustedes expliquen el plan de asistencia nutricional intensiva, lo que deben hacer es calcular el gasto energético en reposo, y ya va a estar calculado previamente, porque para poder obtener el GET, necesito el GET. Así que, calcular el gasto energético en reposo y explicar que de esto y de todos los macronutrientes, yo voy a partir con un 30 o un 50%. O sea, explicar. Para el plan de asistencia nutricional intensiva, en este caso, se calculó el gasto energético en reposo y se va a partir con el 30% del gasto energético en reposo y el 30% de todos los macronutrientes, indicar el valor, a cuánto corresponde, a X calorías, a X proteína, si es que se solicitan los macros también deben mencionarlos, e ir evolucionando, aumentando el 20% cada 6 a 8 horas, dependiendo de la evolución del paciente. Lo que se ve, se mide son los residuos gástricos para ver la tolerancia, se evalúa la distensión abdominal, vómitos, diarrea, etc. Y si es que el paciente evoluciona bien, se aumenta un 20% cada 6 o 8 horas. Esa es la estructura del plan de asistencia nutricional intensiva. Otro punto importante que quería que viéramos era el tema de la prescripción dietética. Recuerden la estructura de la prescripción dietética, también vi varios errores en los controles con respecto a esto. Recuerden que cuando hablamos de nutrición enteral, estamos hablando de nutrición enteral, vía sonda nasogástrica, la fórmula, por ejemplo, Pediature al 22%, esto es un ejemplo. El fraccionamiento, 200 ml por 6. Recuerden que el fraccionamiento debe ir, porque estamos hablando de un sistema abierto, no es una fórmula RTH, es un sistema abierto que debe cambiarse cada máximo 4 horas, por lo tanto debe ir el fraccionamiento, independiente que ustedes usen BIC o no. Distinto es cuando hablamos de fórmula RTH, que ahí no se fraccionan, porque vienen listas para el consumo. Entonces, 200 por 6 con su respectivo horario, por ejemplo, bomba de infusión continua, con la velocidad en 22 horas. Y luego todo lo relacionado a los nutrientes, hipercalórico, hiperproteico, la suplementación. ¿Ya? Esa es la estructura. Ahora, recuerden que los pacientes que tienen más de 10 años, que están con nutrición enteral, pueden recibir fórmulas para adultos, ya sobre los 10 años. Eso lo vimos en la clase. Entonces, yo se las subí, las tienen en módulos. Aquí tenemos disponibles fórmulas que son RTH. Revísenlas, estudienlas, porque puede ser que les toque prescribir una prescripción con una fórmula para adultos, que eso ustedes ya lo vieron, esa es materia pasada,
tienen que conocerlas, tienen que saber cuáles son. Entonces, puede ser que le toque prescribir una fórmula para adultos que son RTH y aquí claramente el fraccionamiento no va, sino va solamente la velocidad, porque son fórmulas que vienen listas para el consumo. ¿Ya? Por favor, les pido que lo revisen y se lo estudien, lo recuerden, lo repasen, porque esto ya es materia pasada. Eso principalmente con los tips de estudio. Cualquier duda o cualquier pregunta, lo que necesiten, me pueden escribir. Que estén muy bien.